informativo. ¿Qué tal? Bienvenidos al informativo de NTN 24. Soy Joely Ramírez en compañía de Carlos Alberto Figueroa. Le damos la bienvenida a todos ustedes. Carlos. Hola Joely, feliz mediodía para todos. Vamos a acompañarlos en esta hora para revisar lo que es noticia alrededor del mundo. Iniciamos siempre con nuestros titulares. Inhumano y cruel. En una cueva en medio de la selva mantuvieron secuestrada a la sobrina nieta del premio Nobel Gabriel García Márquez. Las autoridades de Colombia encontraron a la mujer en este lugar bloqueado por una roca y donde no entraba la luz. Donald Trump no se rinde. Hoy dijo que México ya está pagando indirectamente la construcción del muro con el nuevo Tratado Comercial de América del Norte. Incluso fue más allá y dijo que el ejército de Estados Unidos va a levantar esta valla. Devoradas por el fuego, un incendio arrasó con 600 casas de uno de los barrios más pobres de la ciudad brasileña de Manaus. El presidente Jimmy Morales se ensaña contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y un plazo de 72 horas a 11 investigadores de la CICIG para que abandonen el país. ¿El motivo? Más adelante en el informativo. La hiperinflación, que cerrará en más de 1.500.000 este año, acabó con las tradiciones de los venezolanos. Espere más información en minutos. Acalorada sesión en la Cámara de los Comunes. El líder de la oposición británica habría lanzado insulto misógino contra la primera ministra Theresa May durante debates sobre el Brexit. Comienza el informativo con Joely Ramírez y Carlos Figueroa. Infame. En una cueva de 20 metros cuadrados en medio de la selva colombiana permaneció secuestrada Melissa Martínez García, la sobrina nieta del premio Nobel Gabriel García Márquez. Hasta el lugar, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el norte del país, llegaron las autoridades para rescatarla. Hoy se conocieron estas imágenes. Después de 4 meses de inteligencia, descubrieron que la mujer permanecía en cautiverio, bloqueada por una gigantesca roca y sin que pudiera recibir ni un rayo de luz. Este es el camino por donde veníamos. El operativo milimétrico del Gaula Élite comenzó en horas de la madrugada. Ahora viene el resto de comandos con el cuerpo. Incrustada en la montaña y escondida en medio de la maleza, se encontraba la cueva donde tenían secuestrada a Melissa Martínez. Un sitio donde estaba en una forma infrahumana Melissa, donde ellos la habían adecuado con una cocineta, con 2 camas, y donde estaba un delincuente que desde el principio, la razón de estos delincuentes era asesinar a Melissa. 3 grupos de fuerzas especiales de la policía tuvieron que mimetizarse y bajar con sigilo hasta la entrada de la construcción rupestre. Se dice bienvenida a la libertad. Hemos llegado aquí a buscarla. No hay lugar imposible para nosotros encontrarla, ¿oyó? No se podía hacer ingreso normal, tocaba desde abajo estar observando, porque para ingresar a la cueva tocaba hacer uso de las extremidades y de una eslinga que había ahí en la zona de cautiverio para poder ingresar a la misma. Una operación táctica que mostró la crueldad y las inhumanas condiciones que tuvo que soportar la sobrina nieta del fallecido premio Nobel Gabriel García Márquez. Habían 2 camas, de las cuales una de ellas estaba durmiendo, descansando Melissa, y en la otra el secuestrador. Con cuidado allá. Para llegar al inhóspito lugar se logró tras información de fuentes humanas y la captura en Barranquilla de alias Rigo, cabecilla de la organización, y de un empresario hotelero de Santa Marta. Por el delito de secuestro extorsivo agravado. Este delincuente alias Tavo, junto con Ricardo y con Samuel, habían implementado a la entrada de la Sierra Nevada de Santa Marta un retén para cobrarle a las personas que subieran en el entendido de que tenían que arreglar la carretera. En la operación también fueron capturadas otras 12 personas que serán juzgadas por el delito de secuestro y extorsión. 72 horas es el plazo que dio el gobierno de Jimmy Morales a 11 investigadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad para abandonar Guatemala. El Ejecutivo les allanó la inmunidad y revocó sus visas. Esto luego de argumentar que los funcionarios supuestamente tienen investigaciones judiciales en sus países de origen.
El gobierno guatemalteco sigue escalando sus ataques contra la Comisión Internacional contra la Impunidad. Luego de no permitir la entrada al país del jefe de la CICIG, Iván Velázquez, ahora Jimmy Morales carga contra funcionarios de la organización. Este martes, por medio de una publicación en Boletín Oficial, la Cancillería informó que 11 integrantes de la comisión tienen 72 horas para abandonar el país. Esto luego de que el Ejecutivo les allanara la inmunidad diplomática. Estas personas son investigadores que adelantan pesquisas sobre casos de corrupción que involucran al presidente y colaboradores más cercanos, una decisión que fue condenada por la organización adscrita a Naciones Unidas. La medida busca afectar la independencia en su trabajo contra los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, sean las investigaciones o varios litigios en curso, además de constituirse en una oportunidad de eventual persecución penal contra los funcionarios. La advertencia de la Cancillería señala que si los funcionarios no acatan la orden, tanto ellos como sus familias serán expulsados a la fuerza. Y es que el jefe de Estado guatemalteco parece intensificar los ataques contra sus contradictores, ya que al mismo tiempo pidió investigar a la exfiscal Thelma Aldana por la compra, según él, irregular de un edificio cuando estaba al frente del ente investigador. Aldana, junto con Iván Velázquez, fueron quienes encabezaron las investigaciones por corrupción en contra del mandatario guatemalteco. La Cancillería de Guatemala concluyó la documentación del trámite para repatriar los restos de la niña de 7 años, Jacqueline Caal, quien falleció bajo custodia de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. También solicitó al gobierno de Donald Trump una investigación para esclarecer el fallecimiento de la menor tras ser detenida junto a su padre en el desierto de Nuevo México. El hombre se encuentra bajo orden de supervisión en Estados Unidos y en enero se presentará ante las autoridades que definirán su situación migratoria. Y mientras Estados Unidos reafirma su política contra la migración irregular, el nuevo presidente de México asegura que su gobierno estará pegado al respeto a los derechos humanos. En su conferencia de prensa matutina, Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gabinete está pendiente de los 1.100 migrantes centroamericanos que continúan en Tijuana, Baja California, y refugiados en los albergues. El mandatario agregó que mantiene una política migratoria apegada a la defensa y protección de las libertades fundamentales. También que procurará resolver las solicitudes de asilo de quienes desean rehacer sus vidas en territorio mexicano. México ya está pagando por el muro fronterizo. Así lo aseguró el presidente de Estados Unidos al afirmar que lo está haciendo indirectamente a través del TEMEC, el Tratado Comercial de América del Norte que reemplazó al TLCAN. Donald Trump dijo además que el muro que pretende levantar en la frontera con México tendrá un diseño artístico y que lo va a construir el ejército de los Estados Unidos. En Washington, nuestra periodista Carolina Valladares tiene la noticia. Carolina, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde Washington, el presidente de los Estados Unidos se encuentra inmerso en esa campaña para conseguir esos 5.000 millones de dólares que él necesita para cumplir una de sus propuestas principales de campaña, que es la construcción de ese muro fronterizo, de ese muro en esos 3.000 kilómetros que separan Estados Unidos con México. Dijo en los últimos días que estaría orgulloso, dijo, de cerrar el gobierno federal si no consigue el dinero a través de los presupuestos del Congreso, de la Cámara Baja. Eso sí, dejó también caer las últimas horas que de no conseguir el dinero a través de la vía del Congreso estaría dispuesto también de buscar alternativas, y en esa línea hoy, esta mañana, a través de Twitter, dijo el presidente Donald Trump que ese dinero se va a conseguir, y de hecho se está consiguiendo ya gracias a ese nuevo acuerdo comercial de América del Norte que sustituye al TLCAN. Sin ofrecer cifra alguna, el presidente de Estados Unidos aseguró que, de una u otra forma, México ya está pagando por el muro fronterizo tras la firma del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte en noviembre pasado. México está pagando indirectamente por el muro a través del nuevo TEMEC, el reemplazo para NAFTA. Mucho más dinero llegará a los Estados Unidos debido a los tremendos peligros en la frontera, incluidos el ingreso de drogas y delincuentes a gran escala. El ejército de los Estados Unidos construirá el muro. Se trata de la promesa estrella durante la campaña de Donald Trump en 2016. Vamos a construir un gran muro en la frontera sur y México va a pagar por el muro, créanme, 100%. No lo saben aún, pero pagarán por el muro. La misma que ha defendido año tras año desde que ocupa la presidencia. Yo no quiero causar problemas, pero al final México tendrá que pagar el muro. Solo digo. Pero tras su llegada a la Casa Blanca, el Congreso solo ha aprobado partidas para pequeños tramos en los más de 3.000 kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México. Los demócratas dicen alto y claro que no quieren construir el muro de concreto, pero no estamos construyendo un muro de concreto, estamos construyendo listones de acero de diseño artístico.
Estas palabras del presidente llegan después de que la Casa Blanca haya indicado que preferiría un acuerdo en el Congreso que evitar el cierre del gobierno previsto para el viernes. Los demócratas solo acceden a destinar 1.600 millones a seguridad fronteriza, mientras la administración Trump dice que requiere de 5.000 millones para construir el muro. El próximo mes de enero, en apenas unas semanas, cambia el color político en el Congreso. La Cámara Baja estará en manos demócratas, por eso que el presidente se apura a pasar esos presupuestos para poder construir la valla fronteriza. Sin embargo, esta idea ahora de la Casa Blanca de construirlo gracias a las ganancias del nuevo Tratado de Libre Comercio, hay quienes dicen que viola las leyes presupuestarias del Congreso. La idea del presidente Trump de que México está pagando por el tratado, como yo llamo NAFTA 2.0, pero se llama TMEC, algo así, en realidad no tiene mucho que ver, porque lo que él está diciendo es una cosa sumamente indirecta, que supuestamente con eso sí en realidad Estados Unidos gana con eso y que no sabemos. Entonces, los impuestos que se recolectan por la mayor actividad económica, entonces sería lo que paga México. Pero en realidad no es México que paga, sino que son las empresas norteamericanas y los obreros norteamericanos que supuestamente están trabajando más y con mejores sueldos en Estados Unidos. Entonces, otra vez, no es en realidad México que está pagando, sino lo que él está diciendo. En términos generales, si hay más actividad económica, entonces ya tenemos más ingresos para pagar. Desde su llegada a la Casa Blanca, Donald Trump ha insistido en que quiere construir ese muro. Desde entonces, el Congreso ha aprobado pequeños presupuestos para construir pequeños tramos. Habrá que ver, pues, si finalmente el mandatario estadounidense logra su objetivo. Desde Washington, Carolina Valladares para NTN 24. Gracias, Carolina. Avanzamos. Un criterio bastante riguroso con la migración es el que tendrá el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El mandatario electo, que se posesionará el próximo 1 de enero, afirmó que durante su gestión serán más estrictos con los controles y la entrada de los migrantes indocumentados. Bolsonaro, a través de sus redes sociales, volvió a criticar el Pacto Mundial sobre las Migraciones y reiteró su intención de abandonarlo una vez que asuma el poder. Y seguimos hablando del próximo presidente de Brasil, que hoy se va a reunir por primera vez con su gabinete en pleno. El mandatario electo viajó a Brasilia para encontrarse con los 22 ministros ya designados. No se conocen los temas que abordará Bolsonaro con sus futuros ministros, pero trascendió que anterior a esta reunión, cada uno de estos funcionarios que se juramentarán el 1 de enero se reunió con sus equipos de trabajo para entregar informes por área. Tras la cita, el presidente viajará en la noche a Río de Janeiro y volverá a la capital brasileña el 29 de diciembre para alistar su ceremonia de juramentación. Y un incendio arrasó con un barrio entero en Brasil. Las llamas destruyeron al menos 600 viviendas de madera en la ciudad norteña de Manaus. La emergencia dejó 4 heridos. Las autoridades investigan si la explosión de una olla a presión fue lo que desató el fuego. Al menos 600 viviendas fueron devastadas la noche por un incendio en el empobrecido barrio brasileño de Educandos en Manaus. Cientos de habitantes abandonaron sus hogares en medio de escenas de pánico tratando de salvar sus pertenencias, indicó un fotógrafo de la AFP. 4 personas fueron hospitalizadas por haber inhalado humo, pero los partes médicos no mencionan ningún herido grave. El siniestro se declaró al anochecer. Fue controlado después de medianoche por unos 100 bomberos que tuvieron que abrirse paso entre las calles estrechas y remolcar coches estacionados, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad del Estado de Amazonas. Los primeros datos de la investigación indican que el desastre pudo ser provocado por una cacerola a presión. Autoridades locales indicaron que tal vez se trataría del mayor incendio urbano en la historia de Manaus. A otro tema, los venezolanos pasarán sus navidades en plena crisis. La hiperinflación, que según la Asamblea Nacional cerrará este 2018 en más de 1.000.000%, acabó con esas tradiciones de muchas familias. Este año, cientos de hogares no contarán con una cena de Nochebuena. En Caracas, nuestro periodista Oliver Fernández tiene la noticia. Adelante, Oliver. Hola, buenas tardes. El diputado Alfonso Marquina aseguró que la hiperinflación es la forma más aberrante de empobrecer a un pueblo. Y el venezolano se empobrece en horas, con una inflación diaria que supera 3%. Veamos.
hiperinflación es uno de los mecanismos más perversos de empobrecimiento del ciudadano, y mientras la hiperinflación se mantenga en Venezuela, no solo se le está confiscando el poder adquisitivo del salario del trabajador, sino también se le está confiscando el poder adquisitivo del ahorro, que ya prácticamente no existe. La hiperinflación ataca a todas las clases sociales. El plato navideño fue prácticamente borrado de la mesa de los venezolanos. Todo está el triple de caro, ya uno no puede comprar nada, ni siquiera puede pintar la casa, ya estas navidades, bueno, tenemos que sobrevivir. No, yo no voy a enfrentar la Navidad, yo más bien estoy, como quien dice, huyéndole a la Navidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos los niños, entonces la Navidad es la ilusión de los niños, y cómo yo solvento la ilusión de este niño, no puedo. Y es que lo pudimos constatar en las calles. Madres que no tienen nada que darle a sus hijos en Navidad. A duras penas les alcanza para alimentarlos. No tengo. No tengo cómo, si todo está tan caro. Ahorita estaba viendo un juguete y todo es 5.000. ¿Dónde uno lo saca? ¿Qué vas a hacer el 24 entonces? Ver televisor y acostarme a dormir con mi bebé, más nada. Otros con un poco más de recursos deben caminar por horas para comprar algún regalo y cumplir con la tradición, porque cumplir con el deseo de sus hijos es prácticamente imposible. Hay que caminar bastante para ver si uno consigue algo que se ajuste al bolsillo, porque lo que me pide es algo que de verdad no se lo puedo dar. También pudimos hablar con los comerciantes. Ellos aseguran que algunos clientes llegan entusiasmados porque creen que en el año 2019 puede venir un cambio positivo para Venezuela. Otros clientes llegan a comprar fraccionado, pues el dinero no les alcanza. El venezolano está más entusiasmado porque dicen que para este 2019, para este próspero año, van a haber muchos cambios para mejor. Entonces, hay que estar con esa buena vibra, pensando en que todo va a salir bien para salir de esto. Ayer vino una señora y me dijo, ¿me puedo dejar unos boxes del apartado? Porque, concha, le tengo 2.000, los boxes están en 4.000, concha, se nota bastante. Los juguetes, los vestidos para las niñas están en 5.000, 6.000. Y la gente viene y los aparta o, mira, nos pueden dejar una rebaja porque de verdad que se nota demasiado porque todo está carísimo. Al unísono, los venezolanos piden un cambio para Venezuela en el año 2019. De lo contrario, son muchos los que están considerando irse del país. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Oliver. Hacemos la primera pausa en el informativo y al volver, los daños que dejó un extraño tornado en el estado de Washington, en la costa oeste de los Estados Unidos. Además, el gobierno de Estados Unidos considera la retirada completa de sus tropas desplegadas en Siria. Continuamos con el informativo. Último minuto. NTN 24. Mucha atención, un magistrado de la Corte Suprema de Brasil dictó hoy una medida cautelar que pudiera llevar a la excarcelación del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. La decisión ordena la liberación de todos los presos condenados en segunda instancia hasta que las sentencias sean confirmadas por tribunales superiores. La medida judicial se sustenta en un artículo de la Constitución brasileña en la que se establece que una condena solo podría hacerse efectiva una vez se cumpla todo el proceso de apelaciones. Lula da Silva, que fue condenado a algo más de 12 años de prisión por corrupción, aún puede apelar su caso ante otras 2 instancias del Poder Judicial. Tuvo que ser aplazado el juicio en México contra el esposo de la española Pilar Garrido, principal sospechoso de su asesinato. Un grupo armado asesinó al juez Abelardo Ibarra, que llevaba el caso el mismo día en el que tendría lugar una audiencia en la que iban a participar la madre y la hermana de la víctima. El juez recibió varios disparos cuando transitaba por una carretera del estado de Tamaulipas. Iba en compañía de una compañera de la Fiscalía. Con la audiencia se llegaba prácticamente al cierre del juicio. Este proceso fue suspendido a raíz de este suceso y se va a retomar el 8 de enero próximo. Pilar Garrido desapareció el 2 de julio de 2017 cuando viajaba con su marido y su bebé en un auto de regreso a Ciudad Victoria tras pasar unos días en la playa. Sus restos fueron hallados y se inició una investigación a su cónyuge por las contradicciones en su testimonio.
Evo Morales cumple 13 años en el poder y aprovechando la ocasión, el presidente de Bolivia invitó a sus seguidores a acudir en masa a las urnas en la jornada electoral de 2019, en la que pretende quedarse por cuarta vez en la presidencia. En un acto en Quillacolo del oficialista Movimiento al Socialismo, el mandatario indígena recordó que en diciembre de 2005 fue electo por primera vez y desde entonces, según él, el país ha tenido cambios favorables. Morales fue habilitado para las primarias del próximo enero, previas a los comicios de octubre, en una decisión del Tribunal Constitucional que la oposición y algunos colectivos consideran ilegal y una violación a la democracia. Es el movimiento político más grande de la historia de Bolivia. Es el movimiento político más grande en todos los niveles, desde la fundación de la República, desde 1825. Y estoy convencido, gracias a esa unidad, hemos cumplido con el legado de Túpac Katari y Bartolina Sisa. Ustedes saben muy bien, cuando los españoles descuartizaron, ¿él qué dijo? Yo muero y volveré millones. Ahora somos millones. En Chile se intensifican las protestas de los trabajadores portuarios a pesar de haber llegado a un preacuerdo con el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Los trabajadores que completan 34 días de huelga exigen mejores condiciones laborales a las empresas concesionarias y piden una nueva normativa para la operación de los puertos chilenos. Saludamos en Santiago a nuestro periodista Juan Pablo Monsalve con la información. Juan Pablo. Hola, ¿qué tal, televidentes de NTN 24? Pues ya son 34 días de huelga que completan los trabajadores portuarios en el puerto de Valparaíso, acá en territorio chileno. Los trabajadores insisten en que tienen que mejorar sus condiciones laborales. De ahí que el gobierno del presidente Sebastián Piñera tuviese que mediar en este conflicto que involucra precisamente a los trabajadores portuarios y a las empresas concesionarias. El alcalde de Valparaíso, Jorge Charp, hizo un llamado para que se finalice cuanto antes todo lo que tiene que ver con esta situación que se viene registrando en el puerto más importante del país. Creemos también muy importante de que todos los actores políticos se pongan a disposición de poder ayudar a que esto se resuelva a la brevedad posible y que no ocupemos este conflicto para sacarnos eventual ventajas políticas. Creo que aquí lo único que importa es el bienestar de los trabajadores portuarios, lo único que importa es el desarrollo portuario del Valparaíso, que la economía del país pueda seguir funcionando naturalmente y además también el futuro de la ciudad de Valparaíso. Por su parte, parlamentarios de centro izquierda han apoyado las manifestaciones de los trabajadores. Aseguran que es muy importante que se haga una nueva normativa frente a todo lo que tiene que ver con el tema concesionario de los puertos en Chile. Se trata de establecer condiciones laborales dignas. Se trata de establecer el valor del turno acorde con una distribución del ingreso más justa que debe darse en el país. Son los trabajadores que en nuestro país solo tienen un patrón por 8 horas. Y por tanto, la debilidad extrema que tienen ellos y la precarización en cuanto a sus derechos hace recomendable, primero, que el gobierno cambie su actitud. Efectivamente, que la judicatura del trabajo, del Ministerio del Trabajo, hacia abajo, tengan una actitud distinta. A pesar de este avance, las protestas en la ciudad de Valparaíso continúan. Vale la pena recordar que en las próximas horas este preacuerdo, el que llegó el gobierno del presidente Sebastián Piñera con los trabajadores, será votado en una asamblea para definir si efectivamente la huelga termina o continúa. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Y un extraño tornado tocó tierra en una localidad vecina a Seattle, en el estado de Washington. El fenómeno causó daños a al menos 50 casas y provocó la caída de decenas de árboles. En otras 20 viviendas se reportaron fugas de gas que ya fueron controladas por las autoridades. El tornado tocó tierra en Port Oakland, a unos 24 kilómetros al oeste de la ciudad. Los primeros informes señalan que no hay heridos. El presidente Donald Trump planea retirar inmediatamente a los 2.000 soldados que tiene Estados Unidos en Siria. Según el mandatario, su única razón para permanecer en la zona era la derrota del grupo terrorista Estado Islámico, un objetivo que su gobierno considera cumplido después de haber arrebatado a los yihadistas casi todo el territorio que ocuparon en 2014. Ya hay reacciones a esta noticia en la sede de las Naciones Unidas. Alejandro Rincón nos amplía la información. Alejandro.
Hola Carlos, Joely, televidentes del Canal de las Américas. Hace 5 años, Estados Unidos ingresó a la coalición internacional para derrotar a Estado Islámico aportando 2.000 soldados. En este lapso, esa alianza no solo redujo a mínimo los avances en materia territorial que tenía esa organización terrorista, también en este lapso ha cambiado el gobierno de la Unión Americana, que ahora, en manos de la administración Trump, considera que se han dado los avances suficientes en esta lucha para ordenar el retiro inmediato de esos 2.000 soldados. La portavoz de prensa de la Casa Blanca, a través del siguiente comunicado, explicó a la opinión pública cuál es el argumento detrás de esa decisión. Vea. Estas victorias sobre ISIS en Siria no son señal del final de la coalición global o de su campaña. Hemos comenzado a hacer regresar a las tropas de los Estados Unidos a casa mientras hacemos la transición a la siguiente fase de esta campaña. Los Estados Unidos y nuestros aliados nos mantenemos listos para actuar en todos los niveles para defender los intereses estadounidenses donde quiera que sea necesario y continuaremos trabajando juntos para negarle a los radicales islámicos y sus terroristas territorio, financiamiento, apoyo y cualquier medio de infiltrar nuestras fronteras. Esa determinación del despacho Oval tiene un impacto directo para la seguridad y estabilidad regionales y sobre todo para Israel, socio aliado de la Unión Americana en esta región del mundo. A propósito de Israel, hoy fue protagonista de una sesión especial del Consejo de Seguridad en el recinto que está en el muro detrás de mí, en donde se evaluó la amenaza representada por los túneles descubiertos por el ejército de Israel entre el territorio de ese país y Líbano, considerados como una amenaza para la seguridad de esa nación. En las siguientes declaraciones, el embajador de la administración de Benjamín Netanyahu explicó el mensaje que trajeron ante el ente rector de Naciones Unidas. Creo que el Consejo de Seguridad debería designar a Hezbollah como una organización terrorista, de la misma manera que el Consejo de Seguridad designó a Al-Qaeda o a ISIS y a otras organizaciones terroristas como tal. Eso es lo que esperamos de este Consejo, una condena clara, pero también esperamos que le digan algo al Líbano, al gobierno soberano del Líbano. Ese mensaje que ustedes acabaron de ver es clave a la luz de otras declaraciones entregadas previamente por la Secretaría General de Naciones Unidas sobre el prospecto de la consolidación de la paz en esta región del mundo. De acuerdo con la Secretaría General de la ONU, está todavía muy lejos la consolidación de la paz. Las instancias constantes de incitación, los pasos provocadores y la retórica inflamatoria siempre están presentes en el lenguaje del conflicto. Son altamente peligrosos y amenazan llevar a una situación bastante volátil ya por encima del punto de ebullición. Hablo en nombre de todos nosotros hoy cuando digo que todos compartimos una preocupación, que al final del año 2018 no estamos siquiera cerca de revivir los esfuerzos para una solución negociada. Sin un horizonte político, todas nuestras acciones y esfuerzos ayudan a manejar el conflicto en lugar de resolverlo. Declaración que a su vez genera expectativa a la luz de otros hechos, en particular el anuncio o determinación del gobierno de los Estados Unidos que en distintos momentos ha anticipado que próximamente presentará una estrategia de paz para Oriente Medio. Sin embargo, esa declaración o estrategia todavía no llega. Es la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro. Avanzamos. Viceministros y coordinadores nacionales del llamado Grupo de Lima se reúnen hoy en Bogotá. Los 14 países miembros avanzarán en un proyecto de declaración que adoptarán los cancilleres de cara al 10 de enero de 2019. Ese es el día en el que Nicolás Maduro se posesiona nuevamente en el poder, producto de una reelección que es considerada ilegítima por la comunidad internacional. Vamos al lugar de la noticia, la capital de Colombia, con Edwin Gutiérrez. Buenas tardes, Edwin, adelante. Carlos, Joely, muy buenas tardes. Los saludo aquí desde la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicada en el centro, en el corazón de Bogotá. Lugar en donde se reúnen los integrantes del Grupo de Lima, un grupo creado como escenario para analizar posibles salidas dentro de los cauces de la democracia a la crisis de Venezuela. Esta es la 10ª reunión del Grupo de Lima. Se espera, como ustedes lo han señalado, que se prepare ya un borrador de lo que será una declaración de cancilleres prevista para el 10 de enero, día en el que
asume un nuevo mandato el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Se va a cuestionar precisamente la elección que tuvo lugar este año en Venezuela, que consideran que no hubo garantías suficientes para la oposición y que se desarrolló en condiciones por fuera de la ley. ¿Quiénes se reúnen aquí? La lideran la vicecanciller colombiana Adriana Mejía, el vicecanciller de Perú, Hugo de Sela, y también representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Guatemala, Jamaica, Paraguay y Santa Lucía. Son 14 países que se reúnen. Ya está la 10ª reunión de este Grupo de Lima y adoptarán lo que será una declaración que será dada a conocer al mundo el próximo 10 de enero. Al término de esta reunión se espera que la vicecanciller colombiana entregue las conclusiones de esta reunión del Grupo de Lima, a las cuales estaremos muy atentos. Por ahora, es todo desde el centro de Bogotá. Vuelvo con ustedes al Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti. Vamos a una nueva pausa en esta emisión de noticias. Cuando regresemos, la contundente reflexión sobre la Navidad que hizo este miércoles el Papa Francisco. Continuamos con El Informativo. 11:39 de la mañana en Ciudad de México. Nos enlazamos hasta la Secretaría de Gobernación, donde la titular Olga Sánchez Cordero presenta el nuevo plan migratorio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos. Una nueva política migratoria en esta Secretaría de Gobernación por instrucciones del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Este plan migratorio, este programa migratorio, esta política migratoria ya le fue presentada al señor presidente el día 14 de diciembre. Le pedí a Tonatiuh que hiciera un poco más breve la presentación, porque su presentación duró casi la hora con el señor presidente, y le dije, tienes que hacerla más concreta para los medios de comunicación y más, digamos, con láminas objetivas. Pero ustedes se pudieron haber percatado de los dos ejes fundamentales en esta nueva política de migración: los derechos humanos, por una parte, y que podamos tener cooperación y colaboración para detonar desarrollo en nuestros países vecinos centroamericanos. Ayer el señor canciller dio una maravillosa noticia, maravillosa: la inversión norteamericana en el sureste de nuestro país y en el Triángulo Norte Centroamericano. Yo no soy muy buena para las cifras, ni tampoco para las matemáticas. Tengo nietas que son buenísimas, pero yo no. Pero según hice mis cuentas, son más de 10,000 millones de dólares en esta etapa de inversión, tanto en el sureste mexicano como en el Triángulo Norte Centroamericano. Es una noticia impresionante que, hasta donde yo tengo conocimiento, es una de las inversiones más importantes, si no es que la más importante, para detonar desarrollo de los Estados Unidos en nuestro país, en el sur de nuestro país, sureste de nuestro país y en el Triángulo Norte Centroamericano. Es una noticia verdaderamente que hay que congratularnos en esta relación tan magnífica que hemos estado construyendo, que has estado construyendo, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha estado construyendo con los Estados Unidos. Hay que hacer hincapié en esto porque es verdaderamente importante. Ya les hemos presentado la política migratoria muy esquemáticamente. No queríamos tener una hora y pico como la presentación que se le hizo al señor presidente de la República, pero siguiendo estrictamente su política pública y sus convicciones personales en esta protección de los derechos y en detonar el desarrollo en el sureste y en el Triángulo Norte en colaboración y cooperación con estos países. Yo quiero decirles también que es mi convicción, es un tema de vida, la protección de los derechos humanos. Y quiero decirles que ya he estado en algunas estancias migratorias y que en estas estancias migratorias he repetido constantemente que los derechos humanos de los migrantes son lo principal para esta Secretaría, para el Instituto Nacional de Inmigración. Vamos a reestructurar el instituto desde sus entrañas mismas.
para que cambie la visión de no criminalización al migrante y de su respeto irrestricto a sus derechos. Hemos implementado un programa, porque cuando visitamos las estancias migratorias aquí en la Ciudad de México nos dimos cuenta que muchos pequeños, sus madres y también muchos varones querían regresar a sus casas. Implementamos un programa Navidad en tu casa, retorno voluntario. Y en este programa han retornado a sus lugares de origen muchos, yo diría miles de migrantes en este momento. Ya, si ustedes quieren algunas preguntas, seguramente el señor comisionado, el señor también comisionado de Comar y de Cipina, y el propio secretario. La secretaria de Gobernación del gobierno mexicano anuncia que ha implementado un plan de regreso de centroamericanos migrantes a sus territorios, a sus países de origen. Además, la implementación de esta inversión millonaria del gobierno estadounidense y mexicano en el sureste del territorio mexicano y también en los países del Triángulo Norte. Vamos a hacer el desarrollo de esta noticia en nuestros próximos espacios informativos. Polémica en la Cámara de los Comunes. Durante una sesión sobre el Brexit, las cámaras de video del Parlamento británico captaron el momento en el que, presuntamente, el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, lanza un insulto misógino contra la primera ministra Theresa May. Los conservadores piden castigos para Corbyn, quien es objeto de un intenso debate nacional en redes sociales. Este es el momento que desató la polémica en Reino Unido. Tengo un consejo para los honorables caballeros. Miren detrás de ustedes. Ellos no están impresionados ni tampoco lo está el país. Tras los álgidos comentarios de la primera ministra británica Theresa May, se conoció el video del momento en el que el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, parece llamarla mujer estúpida. La expresión, que fue captada por las cámaras, puede leerse en sus labios, según los críticos del Partido Laborista, que inmediatamente atacaron a Corbyn en redes sociales acusándolo de misógino. El feroz debate se tomó las redes en el Reino Unido y las palabras Corbyn y Stupid Woman son las dos principales tendencias en Twitter actualmente. En un intento por calmar los ánimos, el portavoz del líder laborista dijo que Corbyn no dijo mujer estúpida, sino stupid people o gente estúpida, haciendo referencia a los conservadores en su conjunto. Mientras tanto, continuó el rifirrafe por el Brexit. Corbyn acusa a May de haber sumido al país en una crisis. Ella se está comportando de una manera vergonzosa que francamente es un escándalo. Señor presidente, un no acuerdo sería un desastre para nuestro país y ningún gobierno responsable permitiría que esto ocurra. La primera ministra está haciendo correr el tiempo de manera irresponsable. Todo en un intento vergonzoso de hacer que nuestro mal acuerdo parezca el menor de dos males. Y la Premier, por su parte, señala a la oposición de no tener un plan de alternativa para el Brexit que aún no ha sido votado en la Cámara. Yo sé que es Navidad, yo sé que ha buscado en su media, debajo de la chimenea, debajo del árbol y todavía no ha encontrado un plan. Varios diputados comenzaron a pedirle al presidente de la Cámara, John Bercow, que amonestara al dirigente de la oposición. Bercow dijo que no podía tomar medidas inmediatas al no haber sido testigo directo del supuesto insulto, aunque precisó que examinará las pruebas para tomar una decisión más adelante. El Papa Francisco ha hecho un llamado a los fieles católicos en tiempos de la Navidad. Durante una audiencia en el Vaticano pidió que esta época no sea símbolo del consumismo y el individualismo. Contrario a eso, pidió que sea la oportunidad para ayudar a los menos favorecidos. El argentino pidió celebrar con mesura y aumentar las obras en pro del bienestar de la comunidad. También recordó la importancia de orar cada día. Ya finalizamos este informativo en NTN24, el canal de las Américas. Agradecemos como siempre su atención y compañía y los invitamos a seguir informados en Twitter, @NTN24 y en la web ntn24.com. Feliz tarde.